En tantas cosas que vivimos durante estos días en la celebración propia ya de la pasión del Señor, estos días de la pasión, ¿no? O días de la Semana Santa, como lo conocemos, nos va narrando ya poco a poco todo ese acontecimiento. El día de ayer ya se fraguaba todo lo que tenía que ver con la condena de Jesús. Ya los fariseos habían decidido, el sumo sacerdote y su Sanedrín había decidido cuál era la condena ya para Jesús. Pero hoy, en ese encuentro con sus discípulos, Él empieza ya a decirle más de cerca cuál es ese acontecimiento, y se encuentra con dos traiciones. Primero, la de Judas, que es quien le entrega, y por último nos narra un pedacito del trozo de lo que va a acontecer luego con Pedro y la negación, ¿no? Y no hay cosa más difícil o más dolorosa para Jesús frente a todo lo que vivió ya físicamente. No hay cosa que le haya dolido mucho más que la traición, y la traición de sus amigos, y la traición de aquellos que estaban más cerca con él. Empieza todo ese acontecimiento en torno a una cena, en torno a una comida, y la comida sigue simbolizando la cercanía de quienes se quieren y quienes se aman. En el hogar compartimos la comida, pero también invitamos a nuestra mesa a comer a los amigos, en quienes confiamos, ¿sí? En quienes de alguna manera hemos puesto nuestro amor y nuestro corazón. Y Jesús hace lo mismo con ellos, pero de la misma manera también anuncia que entre ellos hay uno que le va a traicionar. La pregunta de los discípulos quizás sigue resonando en medio de nosotros, sigue resonando en la actualidad. ¿Quién es, Señor? Y el texto ya más adelante nos refiere de quién se trata, ¿no? Pero ahora la pregunta en este momento particular es: ¿quién de nosotros traicionará al Señor? ¿Quién de nosotros se convertirá entonces en ese Judas que, dejando todo lo que el Señor nos ha ofrecido o dejando lo que deberíamos hacer por el Señor, escogemos otras cosas? Cuando nuestra vida va caminando, andando a la dirección contraria a la que Dios quiere, ¿cómo nosotros también en medio de nuestro día, de lo que hacemos y de lo que somos, traicionamos al Señor? Hay un gesto muy cercano que hace Jesús, y cuando dice ese que mojará en mi mismo plato, o a quien yo le dé este pan, de alguna manera es quien me va a traicionar. Quizás no era el señalamiento, no era decir mire es este, no, sino que todavía Jesús estaba tratando de tocar y de entrar al corazón de Judas. El gesto de darle el pan mojado en su mismo plato era un gesto de amor y de cercanía con aquel a quien él ama verdaderamente. Y sigue siendo así porque, a ver, estamos en una comida y tú normalmente no le metes la mano a la comida o en el plato del otro, ¿no? Y podemos ver ese gesto de cercanía, por ejemplo, en los padres con los hijos, cuando quizás le trocean el filete de carne o lo que sea para dárselo al niño. Es el gesto de confianza y de cercanía. O somos muy amigos y de repente no te gusta parte de lo que estás comiendo y a mí sí, tú me lo das de tu plato. Es decir, no con un extraño yo hago esto, sino con aquel a quien yo le tengo confianza, o quizás a quien quiero verdaderamente, ¿no? Jesús trata también de tocar el corazón de Judas al darle de su mismo plato, al decirle tú aquí comes conmigo. Allí se ve la totalidad o la centralidad de la comensalidad de los hermanos, de los amigos. Jesús comparte todo, hasta lo que de alguna manera le pertenece a él, lo que está en su plato, queriendo también hacer cercano no solo a todos los que estaban allí, sino a aquel que en su corazón ya rondaba de alguna manera ese deseo quizás de entregarle. El Evangelio dice que luego de entregarle el pan, el diablo entra en el corazón de Judas. Y entonces aquí vemos esa particularidad a veces de las decisiones propias del ser humano. Jesús quiere entrar en mi corazón, pero yo quizás le doy cabida al demonio. Judas hoy no permite la entrada de Jesús a su corazón, pero sí que permite la entrada del demonio en su corazón. Ayer se fraguaba, decía yo, la condena de Jesús.
se empieza entonces a llevar a cabo esa condena. La primera con la traición de Judas. Judas, su amigo, el llamado, el que estaba allí con él, el que caminaba con él, el que le conocía verdaderamente, es capaz de traicionarle. Y más adelante, frente quizás a lo que no comprendían los discípulos, que no sabían qué era lo que estaba sucediendo, viene entonces el anuncio de Jesús, que va a ser glorificado el Hijo del Hombre. Que no tenemos que desanimarnos con aquello que ha acontecido. ¿Por qué? Porque es que desde allí se empieza a manifestar entonces la gloria de Dios, la gloria que se va a mostrar en su resurrección, que no todo acaba con la muerte, sino que hay algo más, y ese más es el que nos regala cada uno de nosotros, que es también participar de esa resurrección. Pero a donde yo voy, dice el Señor, ahora no podéis ir. Es decir, tenemos que prepararnos para poder participar de esa resurrección. Ahora no podemos, pero sí que se nos está preparando un lugar para más adelante. La pregunta de Pedro es, ¿a dónde vas, Señor? ¿A dónde vas? Y de repente nosotros también queremos saber a dónde va el Señor. ¿Dónde va, Señor? Él lo único que anuncia es, pues a donde yo voy ahora tú no puedes participar. Pedro quiere. Pedro dice, yo quiero ir. ¿Por qué no puedo ir? Pedro quiere participar entonces también de ese lugar. Pedro quizás no se quiere quedar solo, pero olvida algo muy importante, que no es tanto el deseo de mi corazón, sino lo que yo voy a poner en obra para que eso sea posible. Yo puedo querer hacer el bien, pero como dice San Pablo, el bien que quiero hacer termina siendo el mal que no quiero hacer. Y Pedro es partícipe de eso. Por eso dice, Señor, yo daría mi vida por ti. Es decir, yo me entregaría totalmente, pero a veces nuestro corazón no está del todo decidido a entregarse totalmente al Señor. Por eso el anuncio de Jesús a Pedro es, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado. Luego vemos en todo el relato de la pasión esa negación de Pedro, pero esa negación que va cargada también del arrepentimiento de corazón. Y ojalá que nuestra traición también vaya de la mano de un verdadero arrepentimiento, de un la verdadera capacidad que debemos tener nosotros en la dolencia de la falta que hemos cometido, y que de ese dolor podamos nosotros también pedirle al Señor perdón por nuestros pecados. Que así sea.